Estamos en el programa Las raíces de nuestra fe. Tu fe cristiana no es un mito, es la historia de un pueblo concreto, Israel. La historia de una persona concreta, Jesús de Nazaret. La historia de una comunidad de creyentes, la Iglesia Católica. Lo veremos en la Sagrada Escritura, la tradición judio-cristiana, el magisterio de la Iglesia, la historia misma y la arqueología. Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio María. De nuevo, el Padre Octavio Gómez les habla de aquí desde los estudios del sur de la Florida. Los saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde Washington, desde Nueva York, desde Chicago. También allí saludamos muy especialmente a nuestros hermanos de Houston que visitamos hace un par de meses. Y bueno, y esperamos también dentro de poco, y si Dios quiere, tener un encuentro con todos nuestros hermanos en Washington, allí con los colaboradores, los de conductores de programa, y de donde vamos a poder donde tendremos la posibilidad de celebrar juntos este don que es para nosotros participar en la radio, participar en esta misión tan bella de llevar el Evangelio a través de los medios de comunicación. Muy bien, entonces antes que nada quería recordarles, como ya estamos haciendo por todas partes, tenemos un evento bellísimo que es dentro de este próximo sábado, ya menos de 8 días vamos a tener el próximo sábado un encuentro con Monseñor José Ignacio Munilla, es un obispo de la diócesis una diócesis en España que se llama Alicante. Esta diócesis es muy importante, este obispo, perdón, es muy importante en España porque es una de esas voces que está llevando adelante, está, digamos, siendo una de los estandartes de la lucha espiritual que se está dando en este momento contra el mundo secularizado, un mundo que quiere destruir las bases de la sociedad, las bases de la civilización occidental, que es la familia, básicamente. Lo vimos en los Juegos Olímpicos, cómo por todos los medios se quiere promover actitudes y situaciones que van directamente en contra de la familia. Lo vemos también en la promoción literalmente promoción tan espantosa que hay del aborto. O sea, hay partidos políticos que están dedicados, que tienen como bandera principal de su campaña la promoción del aborto. Lo llaman salud reproductiva. Imagínate cómo se puede hablar de salud reproductiva a la muerte de una persona. Bueno, entonces estamos en un combate, en una lucha que se manifiesta inclusive físicamente, porque en este momento no vamos a decir que unos son los buenos, otros los malos, porque en realidad las guerras que hay hoy en día no son tanto, diría yo, del mal con el bien, sino producto de la desintegración de la sociedad tal vez en ambas partes. ¿Por qué? Porque cuando no existe el amor, cuando no existe la capacidad de ver al otro como un hermano, sino como se ve como un enemigo, y cuando el dinero es la luz que ilumina los destinos de las naciones, entonces todo es caos. Lo dice Jesucristo. Si la lámpara del cuerpo es el ojo, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está sano, pero si tu ojo está enfermo, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánta oscuridad habrá? Entonces, esto es muy importante porque a nosotros esto nos lleva a pensar que estamos participando de una lucha que es producto de un mundo que está en contra de lo que Dios quiere, que está en contra del plan de Dios para la familia. Entonces, en este sentido, el Monseñor José Ignacio Munilla es una voz cantante, una punta de lanza que está ayudando a muchísimas familias, toda su diócesis. Hay un movimiento de renovación a nivel del mundo, a través también de muchas asociaciones, de muchos carismas. Por ejemplo, podemos decir en España el Opus Dei, el Camino Neocatecumenal, monasterios que se están llenando de jóvenes, porque así como hay signos de destrucción, también hay muchos signos de esperanza. Hay, por ejemplo, un monasterio nuevo que no caben las monjitas, monasterio de clausura. No me recuerdo en este momento el nombre, pero tienen que han tenido que iniciar nuevas casas porque ya no caben en las casas que tienen. Entonces, estamos con muchos signos de esperanza. Y repito, Monseñor José Ignacio es una punta de lanza allí en esta batalla. Va a venir aquí a visitarnos
a Estados Unidos. Va a ser 3 sesiones de charlas. Una va a ser en Miami el día 17 de agosto. A las 10 de la mañana vamos a comenzar el evento. A las 2 de la tarde vamos a terminar con la Eucaristía. Entonces va a ser muy bello porque nosotros hemos propuesto al obispo que dentro de esa Eucaristía vamos a pedir por las familias y la conclusión concreta de las familias es que se va a bendecir las familias para que queden consagradas y sean enviadas en misión. A partir de ese momento, las familias que asistan a este evento van a ser enviadas en misión para que ellas sigan con su vida siendo un testimonio de la presencia de Dios. Entonces la idea es que se consagren también a la Virgen María, al Padre, y que un día se vengan aquí a Radio María, esas familias, y hagan un rosario con nosotros, con diferentes grupos de formación cristiana que tenemos aquí en Radio María. Muy bien, entonces una segunda invitación que no quería dejar pasar en este momento es, estamos haciendo la novena de la Asunción. Si ustedes lo están siguiendo, algunos ya la están siguiendo, si no, la pueden seguir, la estamos siguiendo a diferentes horas dentro de la programación de Radio María. Entonces, esta novena de la Asunción, la idea es que nos sirva como preparación para esta fiesta maravillosa que viene el 15 de agosto, en el cual vamos a celebrar la fiesta, la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen. Allí vamos a tener también la posibilidad de hacer una consagración personal en la Eucaristía de cierre de esa novena, que va a ser el día 15 de agosto a las 8 de la noche y que vamos a transmitir desde la parroquia de San Maximiliano Kolbe, ¿no? Allí voy a estar yo presidiendo la Eucaristía, yo soy el vicario de esta parroquia, entonces vamos a tener la posibilidad de participar, de consagrarnos a través de esta Eucaristía. Los que están aquí en Miami están invitados a venir a la parroquia San Maximiliano Kolbe. La dirección es 701 North Hayarus Road, o si no, buscan en internet San Maximiliano Kolbe, ¿no? O San Maximilian Kolbe, se dice en inglés, y van a encontrar seguro la dirección. Va a ser aquí a las 8 de la noche, o pueden llamar también aquí al estudio de radio, al 305-615-5656. Este también es el teléfono del estudio. ¿Y el teléfono del estudio cuál es? Por si alguien quiere llamar. 786-485. 786-485-1392. Ok. Entonces, bueno, esta es como la gran invitación. Primero que todo, vamos a poner un orden de ideas. Primero, la novena que estamos haciendo para la Asunción. Espero que participen. La idea de la novena es que hay un momento en que se hace una pausa para pedir una gracia. Si alguno no ha comenzado la novena, no hay ningún problema. Puede comenzarla desde hoy. Lo importante es la intención. Segundo, la Eucaristía el 15 de agosto a las 8 de la noche en la parroquia San Maximiliano Kolbe, donde vamos a hacer una consagración a la Santísima Virgen María, y el 17 de agosto, desde las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, el encuentro con Monseñor José Ignacio Munilla, que viene directamente desde España para este evento. Esa es la razón fundamental de su venida. Viene exclusivamente para esto, no viene para otra cosa. Y además, a las 2 de la tarde, él va a tener la Eucaristía, en donde va a ser una bendición especial para las familias, como ya lo hemos venido promocionando en la radio. Muy bien. Entonces continuamos con nuestro programa hoy. Ustedes saben que cada día hemos estado haciendo una profundización sobre nuestra fe a partir de los artículos del credo. Y estamos en este artículo del credo que dice: creo en la comunión de los santos. La semana pasada les hice una reflexión sobre la comunión. ¿Qué significa vivir en comunión, koinonía? Tener un solo corazón, una sola alma. Y nos basamos mucho en la carta de San Pablo a los Filipenses, donde dice San Pablo, cómo el Señor nos invita a vivir, a tener los mismos sentimientos de Jesús, el cual, siendo Dios, no retuvo obviamente su dignidad, sino que se hizo hombre, y vaciándose totalmente, se vació de sí mismo para vivir como uno de nosotros, como cualquiera, y obedeció al Padre en todo, inclusive hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó, lo levantó y le dio el nombre sobre todo nombre, de manera que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra.
Esa es la comunión, tener la capacidad de vivir como Cristo, que es ya no vivir más para sí mismo, no vivir buscando la propia conveniencia, el propio placer, la propia razón, la propia exaltación, sino buscando ver al otro como superior a sí mismo. Imagínense si el mundo pudiera vivir así en esa comunión, ya no habría guerra. ¿Por qué no habría guerra? Porque ya no habría lucha por el poder, no habría lucha por la tierra, no habría lucha por la razón, no habría, sino que podríamos amarnos los unos a los otros, porque ¿quién no quiere ser feliz? Entonces, si yo quiero ser feliz y yo entiendo que mi misión en este mundo es hacerte feliz, y tú entiendes que tu misión en este mundo es hacerme feliz, pues imagínate, ya desde esta tierra empezamos a vivir el cielo. Hay una imagen muy bella en el mundo judío, un midrash, vamos a decir, o una imagen que utilizan los judíos para hablar del reino de los cielos. Entonces ven que Jesucristo mismo compara mucho el reino de los cielos con un banquete. Entonces, ¿por qué? Porque el banquete para los judíos es signo de la comunión, precisamente. Uno no se sienta a comer con un enemigo. Un enemigo, uno lo quiere ver de lejos, no quiere dialogar con él y menos sentarse a comer, ¿no? Si por casualidad de la vida dos enemigos se sientan en la misma mesa, les aseguro que no se dirigen la palabra, ¿no? Eso a veces, es lo triste de eso, que a veces personas que descienden a la misma mesa, siendo hermanos, hijos, padres, se sientan como enemigos, no se dirigen la palabra. Muy importante. De hecho, nosotros decimos en el camino no catecumenal, que donde yo tengo un poco les tengo la espiritualidad del camino catecumenal, que en el mundo, en la familia, existen tres altares. Un altar, que es el altar de la Eucaristía, un segundo altar, que es el altar del lecho nupcial, donde el esposo y la esposa se unen y esa unión es sagrada, y un tercer altar, que es la mesa. ¿Por qué se dice esto? Pues porque es verdad que en la mesa, en el comedor, allí donde la familia se reúne, puede darse una comunión muy grande si realmente se sientan a vivir en comunión. No es solamente un instrumento, una mesita para para alimentarse, si ustedes quieren una palabra, una manera muy burda de decirlo, para llenarse la barriga, ¿no? Es un momento de estar con el otro, de preguntarle cómo estás, cómo está tu vida, qué problemas has tenido, cómo te ha ido en el estudio, cómo está tu trabajo, qué sufrimiento estás teniendo. Esos diálogos prácticamente no existen en la familia hoy. Y debido a eso es que se da tanta, digamos así, disfuncionalidad, al punto de que las personas conocen mejor a los extraños que a la propia familia. De los artistas, de las celebridades, todo el mundo sabe cuántas veces se casó, sabe cuándo empezó su carrera, sabe cuáles son sus colores favoritos, etcétera. Pero te lo vas a preguntar, ¿y tú sabes cuál es el color favorito de tu papá? Y no lo sabes decir. Tú sabes, no sé, cuándo, en qué momento, a veces ni siquiera el día de cumpleaños, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, entonces esto es algo que nos tiene que llamar la atención, porque no vivimos en comunión precisamente por eso, porque nos falta esa capacidad de ver al otro como superior a ti, de darte cuenta que tu felicidad depende de la felicidad del otro. Pero entonces esa renuncia a sí mismo pareciera que es como la muerte, ¿sí? No, yo voy a vivir siempre sometido a que el otro, a que el otro sea feliz, voy a vivir siempre sometido a que el otro no tenga, digamos así, que el otro me esté oprimiendo, a que el otro esté abusando de mí. Pero resulta que cuando yo vivo en el amor, en vez de perder la vida, lo que pasa es que la encuentro. Pregúntele eso a un padre que tiene a sus hijos y que ama a sus hijos y que entrega su vida por ellos, por su esposa, por sus hijos. Pregúntele si no es feliz haciendo eso. Miren ese hogar y digan, qué maravilla, qué belleza ver esto, ver este hogar donde el papá y la mamá se aman y de ese amor los hijos se alimentan y tienen una vida equilibrada y cuando regresan a casa encuentran siempre un hogar en paz, encuentran un ejemplo de vida, encuentran un lugar donde refugiarse, porque allí hay paz, allí hay alegría. ¿Por qué? Porque hay dos personas que son capaces de entregarse el uno al otro. Eso es la comunión. Desde eso hablamos, esa comunión, digamos, en el mundo presente, que es imagen de la comunión que viviremos un día en el mundo celestial, en la glorificación, donde ya no tendremos comunión por la necesidad. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, la palabra koinonía, koinos, viene de koinon, que significa suciedad. Qué cosa tan especial, ¿no?
Uno pensaría que la comunión tendría que estar como relacionada con aquello que nos hace que lo que yo tengo de bueno, pues te lo comparto a ti, y lo que tú tienes de bueno me lo compartes a mí, y no es tanto eso. La comunión se da cuando yo soy capaz de ayudarte a ti en tus limitaciones, en tu suciedad, si quieres. O sea, yo entiendo tus debilidades, entiendo tus luchas, entiendo tus dificultades, y entonces yo, como te amo, proveo para que esas dificultades se superen. Entonces yo entiendo que tú a lo mejor eres una persona más sensible, como dice San Pablo, dice San Pedro a los esposos: maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas, que son unos seres más frágiles. Entonces, claro, si un esposo entiende que su esposa es más sensible, no la va a tratar nunca mal, la va a tratar siempre con una ternura, con un respeto especial. No la puede tratar como trata a un compañero en el trabajo. Haga esto, haga lo otro. ¿Por qué? Porque es un ser más sensible. ¿Entiendes? Entiende esa debilidad que tiene la esposa, en ese sentido, esa debilidad en ese sentido que es más sensible al amor, a los gestos de cariño, a los gestos de desprecio, a los gestos de traición, ¿no? Porque no solamente existe la traición cuando explícitamente se da el adulterio, sino también de pensamiento. Por eso, fíjense que el Evangelio dice: todo aquel que mire a una mujer y la desee en su corazón ha cometido adulterio con ella. Y Jesucristo no habla de eso de la mujer, no porque la mujer no pueda cometer adulterio en ese sentido, sino porque es más, la tendencia está mucho más en el hombre. Entonces, por eso es que la comunión se da en eso, cuando yo soy capaz de entender las limitaciones del otro, y al entender la limitación del otro, pues puedo cubrir esa limitación y puedo amarlo en esa limitación, amarla en esa limitación, y ahí se da la comunión, una comunión que en Jesucristo no termina nunca. Pero es una imagen, esa comunión es, por eso Dios ha creado como una imagen de lo que es el hombre desde el principio, lo creó hombre y mujer para que se complementaran, fueran el uno para el otro, una ayuda adecuada. Y esa imagen del hombre, del ser humano, se ve reflejada perfectamente en la familia. ¿Y por qué la familia es imagen de Dios? Pues porque es imagen del amor. El amor es el que viene de Dios. Entonces, por eso la comunión que se da aquí en medio de nosotros es una imagen de un día de una comunión que ya va a ser plena. ¿Plena por qué? Porque ya no va a haber limitación. Entonces, ¿qué nos va a unir? Nos va a unir el mismo amor de Dios. Dios mismo, la presencia total de Dios, donde estaremos en gloria. Entonces, aquí entramos en un tema bien interesante, que es porque la iglesia considera que, digamos, divide lo que es los participantes en la iglesia, vamos a decir los fieles, estamos divididos en tres categorías. Una categoría es lo que se llama la iglesia militante. ¿Cuál es la iglesia militante? Militar, ¿no? Que estamos aquí en la tierra, en esta lucha, la lucha contra el pecado, la lucha contra el mal, que estamos aquí de camino, estamos en este combate constante que es la vida militante. En el combate, ¿por qué combate? Pues porque somos libres y en cualquier momento podemos decir: pues no acepto más, no quiero más, hago mi voluntad, no quiero hacer más la voluntad de Dios, y Dios respetará nuestra libertad. No quiero estar con Dios, quiero seguir mis propios deseos o los deseos del demonio. Y bueno, pues Dios nos va a respetar esa libertad, y lo ha respetado siempre. Por eso existe el infierno. ¿Por qué existe el infierno? Pues porque si no existiera el infierno no seríamos libres. Si el cielo es estar eternamente con Dios, si una persona no quiere estar con Dios, ¿qué posibilidad tendría? Podría decir: no, entonces que desaparezca. Pues no es así, porque nosotros no fuimos creados para la muerte, sino para la eternidad. Entonces, ¿el infierno en qué consiste? Lo explicaba muy bien el Papa Juan Pablo II: la separación definitiva y permanente de Dios. Eso no parece tan malo. Pues es lo peor que le puede pasar a la humanidad, porque es como la insatisfacción total, pero definitiva, sin ninguna esperanza. Eso es básicamente la muerte segunda, peor que la muerte física, porque es la muerte sin esperanza. Por eso es fundamental que nosotros le pidamos al Señor siempre que nos libre de morir en pecado mortal. Lo dice San Francisco, lo dice muy bien, muy bellamente en el Cántico de las Criaturas. Dice así, dice: bendito sea Señor por la hermana muerte, de la cual ningún hombre se escapa. Dichoso al hombre, dichoso aquel a quien la hermana muerte no lo encuentre en pecado mortal. No le hará daño la muerte segunda, ¿no? Es bellísimo cómo termina así San Francisco de Asís, porque es así. Tenemos que pedirle al Señor que nos conceda
De hecho, la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro con el escapulario tiene un poco ese sentido. Una manera de decir, yo me consagro al Señor para que la muerte no me encuentre en pecado mortal. Entonces, la iglesia militante somos esta iglesia que estamos aquí de camino, que estamos viviendo desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos al Señor en esa lucha, en esa libertad, siempre de decir, estamos con Dios o rechazamos la presencia de Dios. Hay una segunda porción de la iglesia que se llama la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Son aquellos, está compuesta por aquellos fieles que por su santidad no tuvieron que pasar por ninguna purificación y ya están en el cielo. Entonces, digamos, los representantes más reconocidos de esa iglesia triunfante son los que llamamos los santos. Por eso, en la iconografía ortodoxa, y nosotros eso lo hemos ido copiando en la iconografía de Occidente, en las imágenes, ellos se colocan lo que se llaman como una aureola. La aureola, más que una aureola, en realidad es una corona de victoria, una corona pero celestial. Es decir, es aquellos que han triunfado y ya han vencido la muerte y ya están con el Señor eternamente. ¿Quiénes son? Pues empezamos por todos los santos, San Juan, San Lucas, San Pedro, San Pablo, San Marcos, los apóstoles, todos los apóstoles, San Ignacio de Antioquía, San Clemente, San Policarpo, todos los mártires, San Lorenzo, todas las santas también, Santa Marta, Santa María Magdalena, después también los Santa Perpetua y Felicidad, y así todos los santos y santas que han existido hasta el día de hoy. Son aquellos que están en la gloria de Dios, y estas personas ya están en la gloria de Dios, ya no tienen ninguna necesidad. Por eso esas personas en realidad no necesitan de nuestra intercesión, porque no les hace falta nada. Ya Dios es todo en ellos, de manera que ellos tienen la felicidad total y definitiva, la comunión perfecta con Dios. Por lo tanto, están en una gloria ya, como decimos en el himno de Colombia, una gloria inmarcesible, ¿no? Una gloria que no tiene ninguna mancha ni ninguna falta. Entonces no tiene ningún sentido pedir por ellos, ¿no? Algunos dicen, ay Señor, te pido por eterno descanso del Papa Juan Pablo II. No, ya que es Juan Pablo, ya que decimos, la Iglesia ha dicho que es Juan Pablo II, ya no hay que pedir más por él. Al contrario, le pedimos a ellos que intercedan por nosotros. Y es aquí donde nosotros vivimos otra comunión, que es una comunión todavía más especial que la que vivimos en la tierra. Porque la comunión que vivimos en la tierra es una comunión de necesidades. Yo suplo tu necesidad, tú suples la mía, ¿no? En este sentido es más mi necesidad, ¿cierto? Yo estoy necesitado y tú no tienes ninguna necesidad de mí. Los santos no tienen ninguna necesidad de nosotros. Ellos están ya en la gloria de Dios. La Virgen María no tiene necesidad de que nosotros la adoremos, de que la bendigamos, de que la exaltemos. Ninguna, ninguna. La gente cree que es un deber con la Virgen María alabarla, bendecirla. No, es todas las fiestas que nosotros celebramos de la Virgen María no son por ella, son por nosotros. Ese es el verdadero sentido de la devoción mariana. No es que la Virgen necesite nuestra adoración, nuestra veneración, nuestra glorificación. No le sirve de nada porque no lo necesita. Somos nosotros los que necesitamos de ella. Entonces es una comunión todavía más perfecta. ¿Por qué más perfecta? Porque es la comunión del amor totalmente libre. Aquí en la tierra, de alguna manera, esa comunión se da por la necesidad entre personas, las dos necesitadas, y por eso es tan frágil. Por eso es tan frágil la comunión. ¿Por qué? Porque yo tengo un vacío, tú tienes tu vacío. Entonces, el día que yo no quiera, digamos así, que tú no me des esa parte de la comunión, esa comunión se rompe. ¿Se rompe por qué? Porque yo no puedo estar, tengo que hacer un acto de fe muy grande para poder estar en comunión contigo. Entonces, por ejemplo, aquí en la tierra, el esposo debe respetar a la esposa. ¿Por qué? Porque es un ser más frágil. Entonces, ¿qué pasa cuando el esposo irrespeta a la esposa? Pues que ella o tiene una actitud de fe muy grande que lo perdona y no destruye la comunión, o la comunión se rompe. ¿Por qué? Porque ella necesita sentirse amada, porque ella necesita sentirse querida, necesita sentirse apoyada. Entonces ella es más frágil que el hombre, ¿se dan cuenta? Entonces es muy frágil la comunión aquí en la tierra, muy frágil el amor. En el cielo ya no, en el cielo ya no, porque nunca es un amor infinito. Así tú a los santos y a la Virgen María nunca la alabes, nunca la bendigas, nunca los reconozcas, ellos te seguirán queriendo. ¿Por qué? Porque ya están en Dios, ya te aman como te ama Dios, con toda libertad.
Entonces, por eso es muy bello, por ejemplo, pensar en las madres que han perdido los hijos por el aborto. ¿No? Es una cosa que yo creo que si ustedes lo reflexionan bien, les va a ayudar mucho y les va a ayudar a consolar a estas madres que han sufrido la tragedia, porque es una verdadera tragedia cuando una mujer ha sufrido el aborto. Una tragedia y muy difícil de recuperarse psicológicamente, es muy difícil. Entonces yo les digo generalmente a las personas que se acercan con el corazón compungido y con el alma muy herida por haber participado o hecho un aborto, yo les digo, mira, la primera cosa que tú tienes que saber es que tú no tienes dos ni tres, sino que tienes tantos hijos cuantos hayas abortado también. Esos niños también son niños tuyos, están en Dios. ¿Y qué pasó con estos niños? Pues que al estar con Dios, dice San Pablo, una cosa, cuando era niño, pensaba como niño, ¿no? Ahora que soy adulto pienso distinto porque ya entiendo mejor, porque ya mi mente se ha desarrollado y pienso como un adulto. Entonces hace ese ejemplo para hablar del tiempo futuro. Cuando yo vea a Dios como es, ya no pensaré más como pienso ahora. Ahora veo como en un espejo. En aquel tiempo voy a ver las cosas como son. Es decir, cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a tener una capacidad de conocimiento infinitamente superior a lo que podemos conocer ahora. Vamos a entenderlo todo, vamos a entender todos los misterios que para nosotros son hoy, digamos, ininteligibles. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó a lo otro? ¿Por qué esta persona hizo aquello? Lo vamos a entender perfectamente porque estaremos iluminados por el conocimiento pleno de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, estos niños que ya están en Dios, porque un niño cuando es abortado, ese niño no se va al infierno, no se puede ir al infierno. ¿Por qué? Pues porque no tiene ninguna culpa. ¿Cómo así, padre? Si existe el pecado original. Existe el pecado original y por eso en la Edad Media se inventó aquello del limbo. Eso el Papa Benedicto XVI dijo claramente, eso no pertenece a la revelación, fue una invención, entre comillas, que se dio en un momento dado por la teología, pero no pertenece a la revelación, entonces no se necesita hablar más del limbo. Entonces, el niño no puede ir al infierno, aunque exista el pecado original, pero el pecado original no, digamos, no se puede imputar a una persona que no tiene culpa, como un niño. El pecado original va a tener sus efectos en la vida posterior de los otros que vivimos acá, porque a raíz de ese pecado original es que nosotros tenemos la tendencia hacia el mal. Pero un niño, pues no tiene culpa y al no tener culpa no se le puede imputar ningún pecado. Entonces un niño está totalmente libre de pecado, libre totalmente, 100%, un bebé en el seno de la madre. Entonces ese niño no puede ir al infierno. El purgatorio tampoco, porque no tiene nada que purificar. Entonces, ¿dónde está? Necesariamente está en la iglesia del cielo. Ese niño que está en la iglesia del cielo ya no es más un niño. Desde el punto de vista de su conciencia, es un ser más que adulto. Es un ser lleno de luz y lleno de entendimiento, que entiende perfectamente la situación de su mamá cuando su mamá lo abortó, que estaba viviendo en la ignorancia, que no sabía lo que hacía, que estaba presionada, que no tenía conocimiento de Dios, porque estoy seguro, 100%, que ninguna mujer, a menos que esté mal de la cabeza, y en ese sentido también ella está excusada, que ninguna mujer que cometa un aborto lo hace consciente de lo que está haciendo. Ninguna madre lo va a hacer. Aunque sea consciente de que está mal hecho, aunque sea consciente de que es una vida, no tiene profunda conciencia de la tragedia en la que está incurriendo. No tiene conciencia de la grandeza de la vida, sino nunca lo haría. Es así. En realidad, muchos de los pecados suceden por ignorancia de la fe. La ignorancia de la fe no es ignorancia de conocimiento. Hay gente muy inteligente y con grandes estudios y son grandes filósofos y grandes científicos en todos los campos, pero son totalmente ignorantes en su fe y viven en la vida con una necedad tan tremenda que se autodestruyen sin darse ni siquiera cuenta, pensando que están haciendo lo correcto. Entonces, estos niños que ya están en el Señor, ellos entienden qué pasó con su mamá, qué pasó con su papá, y por eso no solamente los perdonan, los aman, sino que además rezan por ellos. Miren qué comunión tan bella. Estos niños ya no necesitan nada y sin embargo ellos sí le dan todo a sus padres, el amor, el cariño, la intercesión. Esa es una comunión mucho más perfecta. Y después también, entonces hay una primera comunión de los santos, por eso se llama comunión de los santos. Los santos que entran en comunión con nosotros porque ellos, sin que nosotros tengamos, sin que ellos reciban de nosotros ningún beneficio, nosotros recibimos de ellos su intercesión,
su ejemplo, su consejo. El Papa el Papa Benedicto XVI le dio un título a los santos muy bello, que fue: los santos son nuestros compañeros de camino. ¿Y por qué compañeros de camino? Por un lado, porque uno cuando va en la vida, pues uno le pide a los santos que lo ayuden, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene necesidad de que encontrará alguna cosa, entonces uno, ¿a quién le pide? Por ejemplo, tú, Fiverr, ¿a quién le pides cuando te pierde algo? Le pides Padre, a, yo le pido al Espíritu Santo. le pides al Espíritu Santo. Inmediatamente cuando Bueno, algo, y de verdad el Espíritu Santo me bueno, encuentra las cosas y bueno. ahí estoy, el Espíritu Bueno, Santo. pero mucha gente, por ejemplo, le pide a San Antonio, para San Antonio, que yo pueda encontrar lo que se me perdió. También, por ejemplo, el santo, qué sé yo, el santo de los conductores, San Rafael, ¿no? Entonces le pide a San Rafael que, así como él dirigió a Tobías, que dirija nuestros caminos. El santo de la vista, Santa Lucía, ¿no? Lucía, de hecho, significa luz, la luz de los ojos, porque ella perdió los ojos. El santo, y así, todos los santos tienen como una característica. Por ejemplo, el santo de los sacerdotes, ¿sabes cuál es? San Juan María Vianney, porque él fue un sacerdote muy especial, un sacerdote que, sin ser el más inteligente, tampoco era bruto, porque en realidad no tenía nada de ignorante ni de bruto, era un hombre muy inteligente, y uno lo ve en sus homilías. Si ustedes leen las homilías del santo cura de Ars, son bellísimas, son sencillas, sí, no son grandes, digamos así, discursos teológicos, ¿no? Son homilías muy sencillas, pero muy profundas y muy verdaderas. Y se queda uno impresionado inclusive la belleza, desde el punto de vista artístico, las figuras que utiliza. Por ejemplo, el cura de Ars tiene una frase muy sencilla y muy bella. Dicen: ¿sabes en qué consiste la felicidad del hombre? En rezar y amar. Uno podría decir, no, en amar, ¿no? Porque la felicidad está en amar. Jesucristo dice, este es el mandamiento primero: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y tendrás vida eterna, que es lo mismo decir, serás feliz. Pero él dice, no, rezar y amar. ¿Por qué rezar? Pues porque tú no puedes amar si no rezas. ¿Te das cuenta? Por eso la gente cree que amar sea simplemente yo te quiero mucho, tú me quieres mucho. Si no van a misa, no se pueden querer. Si no tienes una relación con Dios, ¿cómo vas a poder amar a tu esposa? ¿Cómo vas a poder amar a tu esposo? ¿Cómo vas a poder amar a tus hijos? ¿Cómo lo vas a entender? Necesitas una relación con Dios, que es la oración, para poder amar. El cura de Ars. Entonces este hombre era tan sencillo, porque su gran problema era que no sabía el latín. Entonces él nos enseña a los sacerdotes qué tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer los sacerdotes para ser exitosos en nuestro ministerio? Básicamente dos cosas: rezar y confesar. Confesar, eso se dedicaba a él. Se levantaba a las 5 de la mañana y tenía una fila de 1000 personas a confesar. Y se sentaba y confesaba desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, que hacía la misa. Terminaba la misa y seguía confesando hasta las 12 del día. Iba a la casa, se comía una papa que tenía por allá podrida, que eso era lo que comía él, por eso vivía todo flaco, parecía un esqueleto flaquísimo, porque comía poquísimo, pero no porque hiciera tanto ayuno, sino porque no tenía tiempo, porque se la pasaba confesando día y noche prácticamente, y se acostaba, eso sí, temprano, como a las 7 de la noche ya estaba acostado. ¿Por qué? Porque a las 3 de la mañana ya estaba otra vez levantado rezando, para las 4 de la mañana estar ya en el confesionario, 4 o 5 de la mañana, y confiese desde esa hora hasta las 12 del día, es decir, día y noche. Y eran las filas y filas de gente. Pero resulta que este sacerdote, que lo mandaron, porque como era supuestamente, no era inteligente, a la parroquia por allá en Ars, que era como decir, la parroquia más abandonada, más pobre, más miserable, donde todos los curas se iban porque no había nada que hacer. Además era un pueblito lleno era pequeñito, pero con muchos vicios, tenía varias tabernas y era muy degenerado. Pues resulta que él hizo de ese pueblo un centro de evangelización. Cuando él murió, era un pueblo que se multiplicó por 20 su población, y sobre todo lleno de hoteles, porque la gente, al cierto punto, la gente era tanta la fila para ir a confesarse con él, que la gente tenía que hacer 2 y 3 días de espera. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Quedarse en hoteles. Entonces, él, cuando tenía posibilidad, salía en la calle y le decía: ustedes que están allá en esa taberna se van a condenar. Y la gente le tenía tanto respeto que terminaron cerrando todas las tabernas. Ya nadie iba a las tabernas. Santificó ese pueblo. Y el cura de Ars fue tan importante porque, si no hubiera sido por el cura de Ars, la Revolución Francesa hubiera acabado con el cristianismo en Francia. Hoy en día también Francia está en una crisis tremenda de fe.
gracias a Dios también hay movimientos que se ven que están salvando esta realidad. Entonces, los santos, el cura de Ars es un ejemplo para nosotros los sacerdotes. ¿Qué tenemos que hacer? Son compañeros de camino. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tiene que vivir una pareja? Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo, por ejemplo, basta la redundancia, tenemos hoy en día un matrimonio que es el único matrimonio que ha sido canonizado junto, que es San Luis Martin y siempre se me olvida el nombre de la esposa, los padres de Teresa de Lisieux, ¿no? Entonces, ellos dos fueron un matrimonio santo. Ahí tienes un ejemplo de cómo llevar tu matrimonio santo. De sus hijas, una santa ya y las otras 3 beatas. De 7 hijas, 6 fueron monjitas. Imagínate la fe de esa familia. Y así los santos son nos transmiten, son compañeros de vida porque interceden por nosotros, nos empujan con su ejemplo, nos muestran el ejemplo de cómo vivir con Cristo, cómo ser cristianos y nos están invitando constantemente a estar con ellos. Eso es la comunión de los santos. Y hay una tercera sentido de estar en comunión con los santos, que es la comunión con la iglesia penitente. Hablamos de la iglesia militante, que somos nosotros, después la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo, y ahora la iglesia penitente. La iglesia penitente, ¿quiénes son? Son aquellas personas que han muerto, pero que no están todavía plenamente en comunión con Dios, y entonces Dios les da una segunda oportunidad. Eso se llama el purgatorio. Nosotros le tenemos mucho miedo al purgatorio y nos parece como una cosa lúgubre, y en realidad lo es, porque es como un stand-by del alma en el sentido de que no está en el infierno, menos mal, entonces existe esperanza todavía, pero hay que pasar por una purificación. ¿Cómo será esa purificación? Seguramente que es una cosa angustiosa, es una cosa porque estás allí en un momento en el que no sabes exactamente qué está pasando, en una angustia de no saber, no es que sea, nos parece que el purgatorio es como algo, digamos, llevadero, ¿no? Debe ser algo bien angustiante y bien tenebroso, porque tiene que haber una purificación. Pero la buena noticia es que existe la posibilidad de la salvación. Y entonces nosotros entramos en comunión con las almas del purgatorio y ya no es tanto, fíjense que ya en ese caso, no es tanto que ellos nos ayuden a nosotros, ¿no? Más nosotros lo que le ayudamos a ellos. Porque ellos ya están en un punto donde ya no pueden hacer más obras de caridad, donde no pueden hacer oración. Entonces, ¿quién les puede ayudar en ese proceso de purificación? Nosotros con nuestras obras. Entonces, por eso se ha creado para ayudar a las almas del purgatorio un concepto, que eso es un concepto que no está en la Biblia propiamente, pero que tiene mucho que ver con la Biblia, que es lo que se llama las indulgencias plenarias, las perpetuas indulgencias plenarias, que son actos de amor, de reparación, a través de los cuales yo pido al Señor el perdón de mis culpas y de mis penas, y también lo puedo aplicar por los demás. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para que un poco reflexionemos sobre esto, que vamos a tocar un poco este tema, qué son las indulgencias plenarias, por qué las indulgencias, y segundo, cómo ganarlas, ¿no? Vamos a decir todas las formas, o muchas de las formas de cómo ganar estas indulgencias plenarias. ¿Cómo descargar a Radio María en tu televisor inteligente? Google TV, Android TV, Fire TV, Roku, Apple TV. Simplemente haz una búsqueda. Y luego la descargas. Fácilmente la podrás encontrar donde están todas tus aplicaciones. Radio María Play en tu celular, Radio María Play en tu televisor. Somos una sola radio, una sola misión. Somos Radio María. Una voz católica siempre a tu lado. Muy bien, entonces tenemos 6 minutos solamente, no tenemos mucho tiempo para terminar el tema que yo quería hacer. Entonces vamos a dejarlo por ahora ahí,
simplemente decirles una cosa, porque queríamos introducir, que el próximo programa vamos a hablar de esto, simplemente introducir la comunión de los santos con la iglesia penitente. Entonces, ¿quién es la iglesia penitente? Repetimos, aquellas personas que están en ese proceso de purificación para llegar al cielo. ¿Dónde está basado eso? En realidad, ya hablamos el otro día, hicimos un programa sobre lo que se llama los novísimos, hablamos del cielo, el infierno, el purgatorio, y hablamos de unas catequesis que hizo el Papa Juan Pablo II, que vale la pena pues repasar, ¿no? A lo mejor la próxima semana, antes de introducir esto de la indulgencia, leemos un poquito esta catequesis del Papa sobre el purgatorio, que básicamente lo que dice es que el purgatorio es un signo de esperanza. ¿Esperanza de qué? De que no todo está perdido. ¿Por qué? Porque es muy triste pensar que un hijo mío o un papá, una mamá, un hermano, que a lo mejor tenía una recta intención, a lo mejor esa persona era un hombre bueno, él quería hacer el bien, pero imagínate, por ejemplo, que nunca se casó por muchas circunstancias, porque se casó y se había divorciado y muere efectivamente en un pecado mortal. Nadie va a decir que está condenado, porque es que la misericordia de Dios es muy grande. Tampoco se puede decir que está en el cielo plenamente, porque murió objetivamente en un pecado mortal. A lo mejor se convirtió y efectivamente está en el cielo, porque el Señor, si nos perdona el pecado, nos lleva directamente al cielo. El ejemplo lo tenemos en el Evangelio, cuando el buen ladrón no es porque era muy bueno robando, sino porque es buen ladrón, porque él pues era se convirtió en ese último momento de su vida. Entonces, este hombre le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de que es verdad que si tú con un corazón contrito, verdaderamente contrito, le pides al Señor que te ayude, el Señor perdona tus pecados y te puedes llevar al cielo, indudablemente. Pero como no sabemos, existe la posibilidad muy amplia de que esa persona, en vez de ir directamente al cielo, pase por un periodo de purificación, y eso está basado pues en el Antiguo Testamento. Ya desde el Antiguo Testamento vemos en el libro de los Macabeos, que es un libro revelado. Siempre los protestantes dicen que ese libro no es un libro revelado, en realidad sí lo es, porque los apóstoles, Jesucristo, lo consideraban como palabra de Dios, ellos lo leían como parte de la palabra de Dios. Entonces, en los libros de Macabeos se dice que Judas Macabeo, en una batalla donde unos de sus compañeros murieron porque perecieron, y Israel siempre entendió que si perecían, si las cosas no iban bien, era porque había algo por ahí, más que un castigo de Dios, era porque no habían sido plenamente fieles a Dios. Y empezaron a buscar entre los cuerpos de los caídos en una batalla, y efectivamente se encontraron que tenían unos ídolos. O sea, murieron en pecado de idolatría, que es un pecado gravísimo en Israel. No confiar en Dios para confiar en figuritas que eran como una especie de ¿cómo se llama? Una especie de talismanes para la buena suerte. Entonces, claro, uno los puede juzgar fácilmente, pero bueno, porque no son fieles a Dios. Ya te quisiera yo ver a ti o ver a cualquier persona en una guerra donde tienes unas posibilidades muy altas de que te maten, y uno se pega de lo que primero que encuentra, y estas personas pues se sentían inseguras, y bueno, si no me ayuda Dios, por lo menos que me ayude este talismán para la buena suerte, porque me lo dio mi hermana, porque me lo dio mi esposa para que me proteja. Entonces, bueno, estos hombres murieron en este pecado de idolatría. ¿Y saben qué dice Judas Macabeo? Dice, vamos al templo a rezar por nuestros hermanos para que el Señor le perdone su pecado y les conceda el descanso. Vamos a rezar por nuestros hermanos. Murieron en pecado y sin embargo van a rezar por ellos. Hay una clara referencia a la oración por los muertos y a una segunda posibilidad de conversión, una segunda posibilidad de misericordia de parte de Dios. Y después también se sabe muy bien que los judíos en la época de Jesús, esto lo sabemos porque hay unos textos que han permanecido, que nos han llegado hasta nosotros, donde se habla de cómo ellos creían en una segunda oportunidad después de la muerte. O sea que el mismo Jesucristo nos dice cómo dice él que San Pablo, dice que todos seremos purificados por el fuego.
Dice, y aunque no se perezca, ese fuego va a demostrar las intenciones de cada cual, aunque no va a ser la condenación definitiva. En la carta a los Corintios, me parece, después les doy el versículo concreto. Entonces, existe en la Escritura referencias muy concretas, muy explícitas a la realidad del purgatorio. No, en realidad el nombre no existe en la Biblia, pero sí sí existen referencias a esa realidad. Y nos lo dice la misma conciencia, la misma razón natural nos dice que existe la posibilidad de una segunda oportunidad. Vamos a hablar entonces cómo ayudar a nuestros hermanos que están en ese periodo de purificación desde aquí, desde la tierra, a través de las indulgencias. ¿Cómo se hacen las indulgencias? ¿Cuáles son las condiciones? Y atentos con esto. Una de las cosas, una de las medios, de los métodos para ganar la indulgencia plenaria es participar de una conferencia o de un retiro espiritual hecha por un obispo. Entonces, si ustedes participan del retiro del obispo, van a poder recibir la indulgencia plenaria. Imagínense. O sea, que estén atentos. ¿Con qué condición? Condición de haberse confesado, confesión de comulgar y de rezar por el Papa. Entonces, vamos a poder tener indulgencia plenaria si participamos en las conferencias hechas por el obispo. Esto no lo invento yo, está en la doctrina de la Iglesia. Nada más, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después de habernos sumergido en la revelación, la tradición judio-cristiana, el magisterio, la historia y la arqueología, los esperamos en este su programa, Las Raíces de Nuestra Fe.